mi nombre es Marc Cervantes y este es mi pequeño homenaje a Pedro del Rey, montador del film El Cochecito. El Cochecito, estrenada en 1960, fue escrita por su director Marco Ferreri conjuntamente con Rafael Azcona. Está protagonizada por José Isberg, acompañado de los intérpretes Pedro Porcel, José Luis López Vázquez y María Luisa Ponte. Isberg interpreta a Anselmo, un anciano que se obsesiona con obtener un cochecito motorizado como el que tiene su grupo de amigos. La película, a través de su tono ácido y mordaz, trata temas como la soledad y la exclusión, tanto en el ámbito familiar como en el social. La pieza tiene una estructura clásica en 3 actos. En su primer acto, dividido en 5 secuencias, el detonante llega a través de la fascinación que siente Anselmo por el cochecito motorizado que se ha comprado su amigo Lucas. En este acto se nos muestra al protagonista en su entorno familiar, un lugar hostil, desprovisto de bondad, en donde Anselmo es desestimado por sus familiares. El primer punto de giro se produce cuando el grupo motorizado abandona a Anselmo porque no pueden llevarlo. Es ahí cuando entramos en el segundo acto, en donde las 10 escenas que lo dividen nos muestran todas las peripecias y teatrillos que tiene que realizar Anselmo para conseguir el cochecito. La película llega a su punto medio en la secuencia de las carreras, cuando el vendedor de cochecitos examina a Anselmo y le da un diagnóstico falso que refuerza su obsesión. Poco después de obtener el cochecito, a través de las joyas de su difunta esposa, Carlos, el hijo de Anselmo, lo descubre y le obliga a devolverlo. Este acto concluye con un segundo punto de giro en donde el vendedor le da a Anselmo 3 días para conseguir el dinero y así recuperar el cochecito. Esta carrera contra el reloj nos lleva de lleno al tercer acto, dividido en 5 secuencias. Anselmo recurre a sus amigos, pero todos le dan la espalda, incluida su familia, que lo amenaza con internarlo en un asilo. Anselmo, llevado por el miedo y la desesperación, envenena a su familia y roba el dinero de su hijo para obtener el cochecito. El punto más climático de la película llega cuando Anselmo vuelve a su calle y ve a una ambulancia llevarse los cuerpos de su familia. El derrumbamiento de Anselmo, arrepentido de sus actos, se nos expresa a través de un primer plano, el único de todo el film. Durante su huida, Anselmo es detenido por 2 guardias civiles y termina preguntándoles si le dejarán tener el cochecito en la cárcel, cerrando el film de una manera muy punzante. La película tiene una ejecución muy cercana al documental, ya que las escenas nunca se resuelven en plano contra plano, sino a través de los planos secuencia con movimientos descriptivos y expresivos en los que la cámara encuadra a los personajes en los planos generales o los planos medios. En cuanto al montaje, he podido hacer un recuento total de 65 cortes, 15 fundidos, 6 encadenados y una cortinilla. Como se puede apreciar, Pedro del Rey respeta el montaje interno de las escenas y da uso a los fundidos para diferenciar los bloques dramáticos. La música cómica se utiliza de manera contrapuntística para apaciguar la crudeza del film. Para concluir, quiero mencionar que el film original fue en su momento censurado en España, y no ha sido hasta 60 años después que se ha podido exhibir. Bien, eso ha sido todo, muchas gracias, y me despido mandándote un fuerte abrazo, Pedro. Adiós. Buenas, yo me llamo Agustín García, esto es un homenaje para el montador Pedro del Rey y yo estoy básicamente reseñando la película Atraco a las 3. Atraco a las 3 está dirigida por José María Forques con un guión de Rafael J. Salvia en conjunto a Pedro Mazo y Vicente Coello. La fotografía queda a cargo de Alejandro Ulloa y el montaje obviamente a Pedro del Rey. Una comedia liviana y divertida, con un elenco principal coral en el que todos actúan y destacan al mismo nivel. Tal vez podemos dar una excepción a Fernando Galindo, quien tiene un rol más protagónico, pero sin opacar al resto. La película da comienzo en un día cualquiera en una sucursal bancaria, hasta que el amable director, don Felipe, es forzado a retirarse, ocupando su lugar el implacable lamebotas don Prudencio. Fernando Galindo se aprovecha de la desolación y propone atracar el banco. Sus compañeros lo toman por loco, pero no tardan en reconsiderar la oferta y dar pie al segundo acto, formado por varias peripecias en forma de gags. El grupo de banqueros dirigidos por Galindo planea y prepara lo necesario para el golpe. A destacar las apariciones esporádicas pero importantes de Katia Durán, una vedette famosa pero misteriosa que abre una cuenta en la sucursal y además deja a Galindo embobado. Poco antes del punto medio de la película, sabremos que ella aparentemente es expareja de un atracador de bancos y además lo ha estafado. Peor, ya en el punto medio, tenemos una escena paralela en que nos muestran, por un lado, al grupo de banqueros
con dudas acerca del plan, mientras que en el otro, Galindo, borracho, termina revelando todo el plan a Durán. El día del atraco sucede el segundo giro de los acontecimientos. 3 atracadores reales aparecen, para dar paso al tercer acto y clímax. Una escena de acción en que los protagonistas luchan contra los atracadores para finalmente vencerles. Mientras, un desilusionado Galindo descubre que uno de los criminales era el tío que se encontraba con Durán. Finalmente la película termina con el elenco condecorado y Don Felipe devuelto a su cargo. En lo técnico hay que destacar el trato coral de los personajes en los planos. Casi todos los planos de la película son conjuntos. Pocas veces vemos un plano contra plano. Incluso si tenemos un solo personaje en plano, este se moverá para volverlo un plano conjunto. Mientras, en el montaje, disponemos de un tradicional montaje invisible. Aún así, podemos destacar la introducción, una secuencia de montaje, imagen acelerada, ritmo al son de la música, mientras los protagonistas inician su día a día. Agrego también la actuación musical de Durán y la pelea final contra los atracadores. Para finalizar, me gustaría destacar una escena. Es un plano fijo, un auto persiguiendo al elenco y el auto termina chocando contra un árbol. ¿Cuál es la gracia? No hay corte alguno en el choque y posterior caída del árbol. Me parece una genialidad. Bueno, con esto me despido. Adiós. Hola, muy buenas, soy Guillermo Mezquita y yo he analizado la película de La Gran Familia del año 1962. La Gran Familia es una película dirigida por Fernando Palacios, guionizada por Pedro Masó, Rafael J. Salvia y Antonio Vic, y con montaje de Pedro del Rey. La película va de Carlos Alonso, de profesión aparejador. Este combina 2 trabajos a la vez para poder alimentar a sus 15 hijos, esposa y abuelo. No le queda otro remedio, ya que tener una familia numerosa es un tremendo problema a la hora de comer, vestir y al cine, y él es el único que aporta dinero al hogar. Sin embargo, este lo lleva con una gran alegría y optimismo. Pasando al esquema, la película está dividida en 3 actos, en donde tenemos la presentación del hogar, viaje a Tarragona y la época de Navidad con la desaparición de Chencho. El primer acto se nos muestra básicamente cómo es la vida de la familia de los Alonso y cómo Carlos, nuestro protagonista, vive en una constante de trabajar para sacar a su familia adelante. Y por parte de la mujer lo que vemos es cómo cuida de todos en casa, ya sea vistiéndoles, dándoles de comer, haciendo los recados de casa, etc. Y por parte del abuelo tenemos básicamente cómo él es un entretenimiento para los niños, ya que con él juegan, se lo pasan bien, salen a la calle, van al cine, les compra tebeos, etc. El final del acto para mí al menos llega cuando acaba la comunión, cuando ves a todos los niños empachados de haber comido tantos dulces. En el segundo acto lo que vemos básicamente es la temporada de exámenes de los chicos, tanto de los mayores como de los más pequeños. Pero el eje central del acto es el viaje a Tarragona, donde vemos a la familia por primera vez disfrutando de las vacaciones, y en donde surgen algunos romances de verano, sobre todo de las chicas más mayores. En el tercer acto, estos romances los vemos representados mediante llamadas telefónicas y cartas de amor. El final del acto sucede cuando llega la Navidad. En el tercer acto lo más relevante que tenemos es la desaparición de Chencho y se nos demuestra al espectador que como con unión de toda la familia y con voluntad consiguen encontrarlo finalmente y pasar la Navidad todos juntos de nuevo. Y aquí acaba la película. En lo que representa diálogos y música yo los he representado en estos colores, verde y rojo respectivamente. A nivel de diálogo, representado en rojo, a grandes rasgos hay más plano contra plano que plano secuencia, a pesar de que este está muy presente. Pasando a lo que es la música, tenemos al inicio, durante el viaje a Tarragona y en el final de la peli. A nivel de montaje, todo es montaje invisible, aunque hay varios momentos en los que se utilizan encadenados para la continuidad del relato. Y pues bueno, este ha sido mi análisis, espero que os haya gustado, muchas gracias y un saludo. Me llamo Daniel Martán y ese es mi esquema de Cateto a Babor, un homenaje para Pedro del Rey. Cateto a Babor es una comedia española de 1970, dirigida por Ramón Fernández con un excelente montaje por Pedro del Rey. La película trata sobre Miguel Cañete, protagonizado por Alfredo Landa, un lugareño que vive con su hermano menor Quique. Miguel solicita varias prórrogas para librarse del servicio militar, hasta que recibe un ultimátum del Ministerio de la Marina, por el que se le ordena presentarse en el cuartel de instrucción de San Fernando. Ahí es donde conoce al sargento Canales, quien le hace el servicio imposible, al igual que sus compatriotas, quienes lo tratan como un hazmerreír, hasta que termina ganándose el corazón de todos. Cateto a Babor tiene una estructura clásica separada por 3 actos. El primer acto está bien puntuado cuando Miguel llega a la Marina e intenta salirse, mientras al mismo tiempo falla en todos los ejercicios puestos por Canales.
Tenemos un montaje de todas las actividades de Miguel cuando está fallando todo esto, con música no diegética. Al darse cuenta que no se irá, se pone a buscar un hogar para su hermano. El segundo acto comienza cuando Miguel encuentra una casa a Quique donde Julia, una chica ciega, quien es la hija del sargento Canales. Al estar agradecido a Canales, esto lleva a Miguel a convertirse en uno de los mejores de la Marina, seguido por otro montaje con música no diegética, pero de esta vez él está haciendo todo bien. El tercer acto comienza cuando Julia se opera la vista y nos lleva al clímax, donde Miguel es forzado a aterrizar un helicóptero debido a que se enfermaron los pilotos, venciendo su miedo y mostrando coraje para poder ir por Julia, por quien ha cogido sentimientos a lo largo del segundo acto. El montaje de Cateto a Babor usa una combinación de montaje visible como invisible. Durante la primera interacción entre Miguel y Quique, la conversación es montada con un plano contra plano, usando diálogo para saber en quién enfocar. Otro tipo de montaje visible es visto por el uso recurrente del zoom, para enfatizar una sensación de sorpresa, realización y momentos dramáticos. Sin embargo, la película también tiene un uso recurrente de montaje invisible, a través de los paneos y planos secuencia, para mostrar una mejor relación entre personajes, una herramienta más elegante que el clásico plano contra plano. La película tiene un final feliz, en el cual Miguel logra conseguir a Julia y todos logran ser felices, incluso el sargento Canales. Cateto a Babor es un clásico del cine español y una gran comedia para poder seguirla viendo a los años. Tristana es una película de 1970 dirigida por Luis Buñuel y montada por Pedro del Rey. El guión, basado en la novela de Benito Pérez Galdós, con una idea argumental muy feminista centrada en la liberación de la mujer en un mundo en el que los hombres la oprimen, está dividido en 3 partes perfectamente equilibradas y además claramente definidos por la evolución del personaje protagonista. En la parte 1 vemos una Tristana inocente, Tristana queda huérfana y entonces es acogida por Don Lope, quien se obsesiona por ella y acaba sometiéndola hasta convertirla en su amante. En la parte 2 tenemos a una Tristana rebelde, aborrecida de Don Lope y enamorada de Horacio, se rebela y huye a París con su amante. Y en la parte 3 tenemos a una Tristana liberada, una Tristana que vuelve enferma a casa de Don Lope, finalmente le tienen que amputar una pierna, se invierten los roles, por lo que Don Lope pasa a ser el sometido a la tiranía de Tristana, hasta que este acaba muriendo en brazos del monstruo que él mismo ha creado. Buñuel prefería hacer películas sin música, en esta juega con sonidos ambientes de campanas, de trenes, y solo en un par de ocasiones añade música diegética para acompañar el interior de los personajes. A destacar sobre todo la presencia de un piano inexistente al principio de la película como representación de la mujer silenciada y finalizando con un momento en la tercera parte donde Tristana, ya con un piano, es decir, con su propia voz, toca el tema revolucionario de Chopin. Tristana está repleta de simbolismos y trata una de las mayores preocupaciones surrealistas, que es el amor fou, es decir, el amor loco, un amor que destruye progresivamente el espíritu y el alma del ser humano. El montaje de Pedro del Rey es clásico e invisible, respeta la decisión de Buñuel de rodar casi la totalidad de la película en planos secuencias perfectamente coreografiados con la infinidad de movimientos de cámara que podemos ver y los movimientos de los actores. Casi todos los diálogos están en plano secuencia, a excepción de un par de momentos de acercamiento al sufrimiento de Tristana en los que se juega más con el plano contra plano. Eso sí, lo que vemos en repetidas ocasiones es lo que yo he llamado, entre comillas, un falso plano contra plano. Es cuando en apariencia vamos a ver un plano contra plano que acaba rompiéndose por el movimiento de cámara que acaba convirtiendo lo que tenía que ser un plano contra plano en un plano secuencia. Pedro del Rey además nos regala un final experimental con un collage de imágenes que retrocede hasta el inicio de la película con un ambiente sonoro de mar, viento e incluso sonido invertido de las campanas. Carmen es un largometraje de 1983 dirigido por Carlos Saura con montaje de Pedro del Rey, cuya idea argumental es la de la obsesión de Antonio, que es coreógrafo de danza flamenca, por Carmen, bailaora, obsesión que le conduce a los celos y al asesinato. Estamos, por tanto, delante de un drama, o más bien de una tragedia. La película es un musical de danza flamenca, con música flamenca y música de la ópera de Georges Bizet, que está basada a su vez en la novela de Próspero Mérimée, de mediados del siglo XIX. Es una película que tiene estos 3 actos, que se parecen mucho a los 3 actos clásicos. Antonio, el coreógrafo, busca una bailaora, la encuentra, ella es Carmen, se enamora de ella,
quiere poseerla obsesivamente, vive en un momento de felicidad. La trayectoria de Antonio, como puede verse en esta línea amarilla, es de ascensión y caída, una felicidad que termina pronto por culpa de los celos de él, que lo quiere todo de ella. Ella es una mujer dominante, libre, que dirige su propia sexualidad. Eso lo hace una película muy moderna. Ya lo era la novela. Una novela moderna en pleno siglo XIX. Lo sigue siendo en los años 80 y lo continúa siendo en el presente. El montaje de Pedro del Rey es muy ágil. Está repleto de la mezcla constante de secuencias narrativas y secuencias de danza en las que avanza también la trama. Montaje clásico, invisible, con diversas transiciones de avance de sonido. Destaca esta de aquí, la de la parte 2 a la parte 3. La música se detiene, entra el ruido de las barras del penal y comienza el bloque de la violencia y la muerte. Es una película que tiene al menos una secuencia extraordinaria, la de las cigarreras y la tabacalera. Magníficamente bien montada, donde brilla también la luz, la interpretación, la coreografía, y que sitúa esta película en el límite alto de las películas de cine-danza, comparable o superior a las americanas o las de Bollywood. Hola, mi nombre es Alejandra Calle y este es mi homenaje para el montajista Pedro del Rey con un esquema y un corto análisis sobre la película El Amor Brujo. El Amor Brujo es una película de cine española dirigida por Carlos Saura en el año 1986 y es la tercera parte de la trilogía sobre el flamenco de este director. La película está basada en el ballet del Amor Brujo del músico español Manuel de Falla. El guión es de Carlos Saura y Antonio Hades, quien es el protagonista de la película. El montaje corre a cargo de Pedro del Rey. Los tres temas claves de la película son el amor, el baile y la muerte. Es una película de estructura clásica con un prólogo, 3 actos y un clímax intenso que se resuelve a partir del baile. Nos cuenta la historia de Carmelo, quien está enamorado de Candela, pero el padre de ella ha concretado su matrimonio con José, el cual después de su matrimonio sigue viendo a su amante Lucía. Cuando José muere apuñalado defendiendo a Lucía, Carmelo es acusado de su muerte y pasa 4 años en la cárcel. José, vuelve. Al regresar, Carmelo descubre aterrado cómo Candela baila todas las noches con el fantasma de José en el lugar que fue asesinado. Él me llama. Y yo no quiero ir. Me persigue. Carmelo quiere liberar a Candela del embrujo, y para que puedan estar juntos, la única manera será con la danza del fuego y haciendo que el fantasma de José regrese con su amante Lucía. Es una película de una belleza extraordinaria a nivel narrativo y visual. Solo hay una cosa para que los muertos no vuelvan. De antemano, Carlos Saura nos transporta a otro espacio y nos muestra un retrato aislado de la sociedad gitana. El baile flamenco es el lenguaje protagonista que nos narra el arco emocional de los personajes. Hay pocos diálogos y más interpretación corporal que recuerda a una obra de ballet. La música es siempre empática y su selección musical utiliza también las letras como recurso narrativo. A nivel técnico, he de decir que es una película con bastante uso de planos secuencias perfectamente coreografiados con los bailes y mucho montaje interno. El montaje es clásico, invisible, con pocas elipsis y los pocos diálogos que tiene casi siempre se resuelven en planos conjuntos y planos secuencias. Lucía sigue queriendo a José. Ella fue su amante en vida. Que lo sea también en la muerte. Es notable cómo cada pequeño detalle está perfectamente pensado a nivel visual y sonoro. En conclusión, El Amor Brujo es una obra maestra del cine español con un alto valor cultural y una grandiosa película que cierra la trilogía del flamenco. Soy la mar en Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Un abrazo y hasta la próxima.
La Noche Oscura es una película de 1989 que trata sobre el aprisionamiento de San Juan de la Cruz debido a su intento de reformar la Orden del Carmelo de la Iglesia. El film es dirigido por Carlos Saura, quien también escribe el guión de esta y con montaje de Pedro del Rey. El largometraje empieza con Juan de la Cruz siendo trasladado al monasterio de Toledo, donde es juzgado por un tribunal de la Orden Carmelita por sus intentos de reformar la Orden. Ante su rebeldía por acatar sus órdenes, lo confían en una celda. Es en esta celda donde escribe sus célebres obras, en las cuales expresa una unión de amor entre Dios y el alma. Al final del filme escapa de la celda para mostrar sus obras al mundo. A continuación presento un esquema en el cual considero cuáles son los momentos más intensos, tanto a nivel de emoción de lo que ocurre en el filme como de la intensidad de la música. La primera parte del largometraje abarca desde el aprisionamiento de Juan en la celda del monasterio hasta la primera visión que tiene de Justina. Esta primera parte, las escenas que me han parecido más interesantes han sido la del primer y segundo enfrentamiento de Juan contra Prior y Fray Jerónimo y los castigos que recibe. La segunda parte del filme dura desde el tercer enfrentamiento de Juan contra Prior y Fray Jerónimo hasta el primer momento en que Juan empieza a escribir sus poesías. Las escenas más interesantes para mí han sido las visiones del demonio y el recuerdo de Juan de Justina. La última parte del filme comprende desde el momento en que el carcelero Bailer lo saca de su celda para dar un paseo con él hasta el escape de Juan del monasterio. En esta última parte, para mí, la escena más interesante de todas es la visión divina que tiene Juan de la Virgen María. En los primeros minutos del largometraje se nos presenta a San Juan de la Cruz siendo trasladado al monasterio de Toledo. En estos primeros momentos se utilizan planos generales para enfatizar la libertad que el protagonista está a punto de perder. También es una forma de mostrar ambigüedad y no revelar quién es el protagonista, pues Juan aparece rodeado con sus captores, sin ningún plano donde aparezca él solo. En la escena de su juicio en el monasterio, esta escena es construida mediante plano contra plano para mostrar la contraposición del pensamiento y las ideas clásicas de la Iglesia representadas por las figuras de Prior y Fray Jerónimo contra las nuevas ideas que son representadas por Juan. Dicha contraposición de ideas y montaje de plano contra plano se mantiene a lo largo del film cuando Juan es continuamente castigado por Prior y Fray Jerónimo. Los momentos de Juan en su celda son agónicos y agotadores para él. Esto es representado mediante primeros planos, planos medios y planos generales. También hay momentos en los cuales Juan, buscando a Dios, mira directamente a cámara, situando al espectador como si se tratara de este. También es en esta celda donde escribe sus obras que relatan la íntima conexión entre el alma y Dios, donde hay un amor que los une. Dicha conexión y amor es simbolizado mediante la luz que toca a Juan y le da una sensación de éxtasis que casi parece de índole sexual. Esta conexión es presentada mediante planos generales donde la luz y San Juan están unidos e incluso primeros planos donde Juan se toca su rostro ante tal sensación y describiéndola como hermosa. A lo largo del filme también vemos visiones que tiene Juan donde tanto el demonio como Dios se presentan ante él. El demonio es presentado como la oscuridad y manos que quieren atormentar a Juan. La escena donde sucede esto se utilizan primeros planos y planos medios con bastante duración para representar la agonía y el dolor que está sufriendo en ese momento. La visión divina que tiene Juan hacia el final del filme es presentada mediante planos generales de una figura de Virgen María, mientras Juan mira atónito con un plano medio en contraplano para simbolizar la pequeñez que siente en aquel momento al contemplar tal escena. Considero que es una película interesante de visualizar, ya que no solamente es un filme sobre Juan de la Cruz, sino de cómo, aunque la vida nos llene de adversidades, somos capaces de superarlas mediante la firmeza de nuestras convicciones e ideas y la expresión de estas mediante el arte.